Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo aquí feliz de estar de vuelta. Soy María Fernanda Viveros, psicóloga encargada de intervención y de prevención de la Unidad de Género y Diversidad. Me acompaña de la Unidad de Género también Paula. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, ¿cómo estamos? Mari. No sé por qué yo te digo Fernanda. Mari. Bueno, es mi nombre, así que lo voy a aceptar. Pero sí, yo soy como una reivindicadora del nombre María. Me parece bonito. María, no, bueno, no a todo el mundo le gusta las secas y no el compuesto. Sí, es que estamos acostumbrados a ignorarlo. Pues puede ser los nuevos tiempos. Ahora María. Ahora sí. Pueden ser los nuevos tiempos. Claro. Bueno, empezamos dicharachera porque estamos terminando el año, estamos terminando la semana y estamos cerrando también, bueno, este es el último programa en vivo que tenemos durante el año 2025 y estamos aquí con nuestro broche de oro, con nuestra invitada Bárbara Villalobos. Bárbara, te voy a presentar y después tú nos cuentas cómo estás, ¿te parece? Súper, claro que sí, gracias Mari. Les voy a contar un poquito quién es Bárbara. ¿Ya? Bárbara, además de mi querida amiga, yo estoy aquí siendo lo más como... Fans. Sí, muy fan, pero también hay mucho nepotismo. Estoy invitando a toda la gente que yo quiero invitar. Ya. Bueno, Bárbara es doctoranda en Derecho y además coordinadora académica del Magíster de Derecho Público, ya de la Universidad Central, de esta misma casa de estudios. Centralina, de tomo y lomo. Además, fundaste la Secretaría de Género y Sexualidades de la misma institución y fuiste vocera del Observatorio contra el Acoso Chile, desde donde comenzaste a impulsar iniciativas para visibilizar y combatir diversas formas de violencia de género. Además, actualmente, como buena trabajólica, participas en un proyecto de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad sobre el criterio 7 de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, donde se proponen estrategias para fortalecer la equidad de género, la diversidad y la inclusión en las políticas y prácticas institucionales. Les recuerdo aquí a nuestros radioescuchas, a las personas que nos acompañan, que en el programa anterior estuvieron Paula y estuvieron también Fernanda, la abogada, también hablando de... Sí, Fernanda Tapia, que también, bueno, ella es doctora, fue una de las primeras doctoras acá en la U, y ella participa en los procesos de reglamento de género, así que estuvimos también conversando, criterio 7, también estuvimos revisando criterio 7. Precisamente, sí. Así que le vamos a dar quizá un poco de continuidad a esa misma conversación. Y además tu investigación doctoral, que es un poco lo que nos convoca, examina el modelo productivo de la industria de la moda sobre cómo afecta el respeto y la protección de los derechos humanos en distintos niveles y contextos, incluyendo la equidad y la violencia de género. Bárbara, te agradecemos de todo corazón estar hoy día acá en Micrófono Violeta con nosotras. Yo les agradezco a ustedes la invitación, estoy muy contenta, estuve viendo respecto a su trabajo aquí en la radio, me parece muy importante, fundamental, sobre todo ante la existencia, por ejemplo, de un criterio como el criterio 7, así que feliz de participar en este programa. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Yo aquí me olvido que estoy trabajando y vengo a conversar. Bueno, hoy día, tal como mencionaba, vamos a hablar del género, y me da risa esto porque vamos a hablar del género en toda la acepción de la palabra. Sí. Vamos a hablar de moda. Y vamos a hablar de cómo se cruza con eso también el derecho, la perspectiva de género, y creo que es significativo que lo estemos hablando también en esta época, porque algo me pasa con el fin de año, que creo que la ropa, la moda, el vestirse, dentro de los regalos y dentro de la significancia que tiene el estar en estas instancias de encuentro, adquiere una relevancia súper importante, y creo que hay una perspectiva de género ahí. Le debe pasar a hombres también, no quiero ser excluyente con eso, pero creo que hay también una presión, ¿no?, de esto de un poco el outfit de fin de año. Solo quería hacer ese acápite, pero vamos a ir llegando ahí a la conversación. Primero, Bárbara, para que te conozcan las personas que nos están escuchando, quería preguntarte por ti. Más allá de tu trayectoria, que fue algo que ya compartimos, las personas que te conocemos sabemos que eres una enamorada de lo que haces. Ay, gracias. Es una linda descripción. Sí, no, yo te veo y veo amor al derecho. Y amor a la moda también. Sí.
¿podrías comentarnos un poquito, bueno, cómo llegaste al derecho y cómo dentro de eso también llegaste a lo que estás trabajando ahora, como a estos intereses en particular? Sí, bueno, es curioso porque este tipo de instancias me llaman mucho la atención y me gustan tanto porque yo antes quería ser periodista, esa es la verdad. Tengo un alma de comunicadora que creo que he intentado también convalidar con esta cuestión del derecho porque por supuesto que también tiene mucho de comunicación, pero bueno, al fin y al cabo me terminé decidiendo por el derecho y siempre he tenido como este carácter un poco rebelde, si se puede decir de esa manera, o desordenado, que busca ir un poquito más allá de lo que está establecido tanto para la profesión como para la carrera y en este caso lo académico. O sea, me metí a un doctorado en virtud del cual las cosas pueden parecer muy formales, muy concretas y cuadradas, sin embargo siempre intento ampliar un poquito los márgenes y desde esa perspectiva siempre me interesó mucho la moda. Siempre me gustó desde que era muy pequeña y también siempre me gustó el enfoque de derechos humanos. Y en algún momento de mi vida, cuando ya empecé con este afán de comenzar a investigar, me di cuenta que sí tienen una conexión profunda e incluso complicada, que puede ser vista desde una perspectiva crítica, ¿ya? Entonces ahí surge más bien por una intención personal, intentar juntar estos tres temas que, como tú muy bien decías, me apasionan, que son derechos humanos, moda y derecho en un solo tema de investigación como es ahora mi tema doctoral. No, genial. Te quería preguntar un poco también, antes de irnos de lleno a la investigación, bueno, sobre tu experiencia quizás, porque estos temas no solo desde la investigación te han interesado, sino también desde lo práctico. Hemos visto que también en tu trayectoria te has desempeñado en el trabajo por derechos humanos y con perspectiva de género, dentro de tu disciplina. Te quería preguntar un poco también, por ejemplo, ¿qué significó para ti o qué implicaron las experiencias de, por ejemplo, la CCGEN o del Observatorio contra el Acoso en Chile? Que nos puedas contar quizás un poquito de eso. Sí, bueno, fueron plataformas fundamentales para poder forjarme como la profesional que soy hoy. Y yo creo que lo vamos a desarrollar un poco más adelante, la importancia de que el espacio universitario de formación y académico te entregue las herramientas necesarias para después ser una profesional que contenga estos valores que son incluso reconocidos, como veremos después, por las instituciones de acreditación, ¿ya? Ser profesionales que logren contemplar la relevancia de valorar la diversidad, la equidad de género, potenciarla y actuar en pos de ello es importante. Entonces siento que haber sido parte de esas instituciones, además, súper autogestionadas, voluntarias también, que requieren mucho tiempo y uno lo hace más que nada por vocación, me permiten hoy concluir que me formaron como la profesional que soy y también darme este background, por así decirlo, académico y teórico incluso, para ahora ya poder hacer descubrimientos científicos, como nos gusta decir en el doctorado, en esa misma materia. Bueno, sí, yo creo que es súper importante y para las personas que no lo sepan, la Secretaría de Género y Sexualidades es algo que muy propio de la carrera de Derecho, pero que convoca, ¿no?, a estudiantes que estén interesados en, digamos, impulsar estas temáticas dentro del espacio universitario, de una manera crítica, de una manera práctica también. Y creo que es súper importante para nosotras, comunidad de género, saber que existen también estos espacios alojados dentro de la comunidad, autogestionados, como dices tú, pero que creo que también no puede ser solo iniciativa institucional. Exactamente. El hecho de que estos temas sean importantes para la comunidad y saber que también hay espacios que se gestionan desde la misma comunidad donde eso mismo se trabaja, porque hay trabajo ahí, ¿no? Exacto. Bueno, y también te queríamos preguntar un poco sobre, pensando en esta trayectoria, ¿has visto, o cuál es tu lectura más bien, de la conversación respecto de género en los espacios que se han dado? ¿Cómo lo ves desde que eras estudiante, ahora que estás ya, digamos, inserta en la academia y en un nivel de doctorado? ¿Crees que han habido algunos cambios respecto de tu percepción del género o sobre cómo se ha dado la violencia de género en Chile que tú hayas podido percibir? Sí, yo creo que
esta visión puede ser un poco pesimista, sin embargo voy a darle, por supuesto, también el tono esperanzador que amerita, sobre todo en el contexto político actual, atribuir a la situación de la perspectiva de género en toda su amplitud y extensión. Ocurre que cuando nosotras fundamos la Secretaría de Género, y le mando un saludo también a mis compañeras de Derecho con quienes formamos esto ya el año 2019 o 2018, no recuerdo bien cuál fue el año específicamente, había también un ánimo social, institucional incluso, tendiente a que las cosas tenían que cambiar. De hecho, sin ir más lejos, nosotras creamos esta secretaría en virtud de un caso de acoso, del cual teníamos conocimiento de una ayudante a una de nuestras compañeras, ex compañeras en realidad, porque ella era harto mayor que nosotras. Entonces fue el contexto político, social, coyuntural, si se le quiere llamar así, el que nos permitió y también nos dio las alas para poder posicionar esta Secretaría de Género, que hubieran hartas chicas interesadas en participar, incluso otras carreras, después se amplió. Entiendo que ahora también participan distintas facultades en este tipo de secretaría. Sin embargo, me atrevo a decir que actualmente esa discusión se ha disipado un poco, y eso también responde a una cuestión que es indudable y que hay que admitir, que es la expansión de discursos contrarios a lo que es la perspectiva de género y la valoración de la diversidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aprovecho también la oportunidad de poder valorar a todas estas instituciones estudiantiles que continúan resistiendo básicamente y existiendo, a pesar de que considero personalmente que este es un contexto que es un poquito adverso, ¿ya? Los discursos han cambiado, a veces son un poquito más favorables para lo que el feminismo, las mujeres y las diversidades queremos, y yo creo que este no es uno de esos momentos, ¿ya? Esa es la parte pesimista de mi discurso. Y ahora, por supuesto que puedo pasar a la parte más esperanzadora, porque considero que eso da una oportunidad de replantear la forma en la que se están haciendo las cosas, replantear cómo están funcionando las secretarías de género, cuáles son las necesidades de los y las estudiantes, ¿ya? Creo que todos estos cambios también permiten un proceso de reflexión que es necesario para que sigan existiendo y no se pierdan únicamente en que van a existir nada más cuando la situación, la sociedad y la política específicamente los requiera o los utilice. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo comparto muchísimo tu percepción respecto de, claro, la coyuntura en la que nos encontramos en este momento. Y creo que sí, más allá de quizás los movimientos que se den a nivel institucional, que creo que es donde más se pueden evidenciar de pronto los cambios a nivel discursivo, a nivel político, respecto de diversidad y de género. También creo que los espacios comunitarios siempre existen y son espacios que tenemos que resguardar. Uh-huh. La institucionalidad está aquí también, o por lo menos nosotras comunidad, uno de nuestros trabajos es también, ¿no? Fomentar la visibilización de esos espacios y también apoyar el resguardo también de que puedan seguir existiendo. Pero más allá de eso, creo que también hay intereses, ¿no? Hay voluntades y lo ve, o sea, digamos, es visible. Entonces también comparto ahí tanto tu diagnóstico como el mensaje de esperanza que nos quieres entregar. Hay que tenerlo. Chicas, bueno, antes de pasar quizás directamente a hablar de la investigación que estás realizando y del tema que nos convoca, las quiero invitar a una primera pausa musical. ¿Les parece? Hey. Volvemos después de esta canción. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta, más young and beautiful que never. Bárbara, quería partir ahora directamente preguntándote sobre tu investigación porque me interesa, la verdad. Estoy curiosa desde lo personal. ¿Podrías hacernos, digamos, una introducción respecto de, el tema que escogiste, qué es específicamente lo que estás investigando y por qué te interesó investigar eso en específico? Sí, claro que sí. Es el tema que me apasiona, así que maravilloso. Pero primero agradecer que hayan puesto Lana del Rey porque salió, como bien sabe Mari, como mi primer lugar en el Spotify Wrapped. Así que sí, yo no olvido esos datos. Esta ha sido la mejor visita a la radio que he tenido. Solo he tenido 2.
Joaquín Lana del Rey. El principal aspecto que conduce mi tesis doctoral es algo conocido como una rama exclusiva, aunque hay varios docentes y parte de la doctrina que lo discuten, pero que se entiende y se conoce como derecho de la moda, ¿ya? Y que es el conjunto de normas, reglamentos, políticas públicas, etcétera, que regulan, valga la redundancia, la industria de la moda y por supuesto también su modelo productivo, ¿ya? De ahí nace entonces el interés de tratar esta temática. Ahora bien, si bien por supuesto esta es una tesis en Derecho, estoy haciendo el doctorado en Derecho y por lo tanto tengo que enfocarme en ese aspecto reglamentario, normativo, etcétera, una de las partes que más me ha interesado de este avance preliminar en la investigación ha sido cómo también existen estos fundamentos filosóficos, políticos, sociales y culturales que por supuesto también influencian en la creación de la normativa que va a regular finalmente la industria de la moda, ¿ya? Son esos fundamentos epistemológicos, filosóficos, políticos, etcétera, los que evidencian rotundamente que existe un nexo entre el modelo productivo de la industria de la moda y la repercusión en los derechos humanos, ¿ya? La forma más simple de evidenciar esto, y que de hecho es el foco principal de esta primera parte de investigación, es la moda rápida o fast fashion, ¿ya? Como para producir esta moda rápida, en el camino de la cadena de producción se vulneran un sinfín de derechos humanos y fundamentales de todas las personas o incluso sistemas, como el medio ambiente, involucrados en la cadena de producción, ¿ya? Entonces, esa es como la idea central, analizar cuáles son estos derechos humanos involucrados, porque hay algunos que son más visibles que otros, por supuesto. Yo creo que a todas las personas que uno les pueda preguntar respecto a este tema, no necesitan ir mucho más lejos para percatarse de que, por ejemplo, se sabe que hay países en Medio Oriente en el que están trabajando incluso niños para hacer este tipo de prendas, o que hay un asunto quizás también con los derechos laborales involucrados. Pero creo que eso es como lo que está más en la superficie y hay muchos otros derechos humanos y fundamentales que se pueden analizar, que quedan un poco más atrás, y ese es mi interés, clasificarlos, definirlos, describirlos y por supuesto realizar un trabajo de propuesta normativa para contrarrestar estos efectos. Mira, me llama la atención porque hablábamos con Paula, de hecho, antes del programa, revisando la pauta, y decíamos, bueno, sí, modelo productivo de la moda, derechos humanos, y pensábamos explotación, ¿verdad? Sí. Decíamos explotación en Bangladesh. Sí, Bangladesh. Pero Chile también tiene alta explotación en ese sentido, porque derecho a la moda es súper amplio. Tenéis propiedad intelectual, en España está como es como lleva muchos años, ya no es Chile, que es como bien incipiente. De hecho, el director de la revista, que está Estado Diario, está Legal Magazine, son activistas en derecho a la moda. Pero claro, hay dos sentidos, por ejemplo, más desde la curatoría, por ejemplo, estos modelos, estos museos donde están, por ejemplo, estas piezas de arte que, no sé, que traen un vestido de alguna parte, que usó algún personaje histórico. Pero claro, como bien dice Bárbara, o sea, el derecho a la moda es súper amplio, porque tenéis desde la explotación, la contaminación que está Arica, Antofagasta, con estos que son mares de ropa, la contaminación de las aguas para producir eso, además de la esclavitud infantil. En Chile hay varias organizaciones, una de las que por lo menos que a mí me ha tocado trabajar es la ONG Libera, que es la organización que revisa, son uno de los casos más judicializados que han llegado a la Unión Europea, incluso hay uno que está litigando ahora en La Haya, que tiene que dice relación con específicamente con la esclavitud, tanto por ejemplo laboral en casos que son como de trata de personas, como la esclavitud de la confección de la prenda. Incluso por ejemplo ahora se está ampliando, que está súper como muy de moda el litio, como que son personas como muy pequeñas, como lo que pasaba con la extracción de la mica. Por ejemplo, voy a nombrarlos, si total una auspicia, MAC Cosmetics, tenía unas minas, de hecho fue sancionado por eso, porque tenía niños que era como que el porte era de los 4 o 5 años, que podían extraer mica de mejor forma, porque las manitos eran más pequeñas, dañaban menos, y MAC como que hacía mucho de sus cosméticos con esa mica con explotación infantil, pues.
Entonces es súper interesante la investigación de Bárbara. O sea, no sé, entiendo que el focus es como eso, como derechos humanos y el derecho a la moda, pero es súper amplio, es un tema que es súper nuevo, que es rosa con la sustentabilidad, tenéis todo, como yo creo que es un tema súper pionero y que en el fondo mucho más adelante yo creo que va a estar como en boga de muchas personas cuando tomemos conciencia de lo que implica la confección de una prenda o el fast fashion, por ejemplo, del retail, de este alto consumo de ropa que finalmente tú desechas a la temporada. ¿Qué pasa con eso? Santiago tiene un colapso de los vertederos atroz, no hay más espacio. Entonces como bien interesante y es como puedes desmenuzar mucho desde ahí. Sí, mira, precisamente, muchas gracias Paula, porque creo que para allá iba mi pregunta. Porque uno piensa en el modelo productivo de la moda, en el fast fashion y todo, y pareciera que está en la otra parte del mundo, ¿ya? Y que incluso tanto la producción y sus estragos pareciera que no están acá. Pero tal como menciona Paula, se han ido visibilizando, y yo en lo personal lo he escuchado desde no hace tanto tiempo, también repercusiones que tiene este modelo productivo en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestro ecosistema. Y te quería preguntar quizás un poco por eso, ¿cómo ves tú a Chile en términos del modelo productivo de la moda o incluso en legislación respecto de esta temática? Ya, perfecto. Mira, yo considero que en cuanto a legislación, muy débil, ¿ya? La única norma que se puede destacar en la materia y que además es inspirada en una norma existente en otras partes del mundo, específicamente en la Unión Europea, sería la Ley de Responsabilidad Extendida de los Productores. ¿Ya? Que esta es una ley que existe desde el año 2016 y que su premisa principal es quien contamina se hace cargo. ¿Ya? Eso en términos simples para no entrar tanto en lo que es el derecho puro y duro, pero eso es lo importante para comprender la norma. Y recién en junio de este año se incorporaron los textiles a esta norma de responsabilidad extendida de los productores, lo que significa entonces que todas aquellas personas que produzcan o también trasladen prendas textiles a Chile tienen que hacerse cargo de las contaminaciones que de aquel proceso productivo deriven, ¿ya? Esa es la principal norma que involucra específicamente los textiles en Chile, ¿ya? Entonces, claro que estamos ante un panorama a lo menos legislativo débil, bueno, pero eso también responde a algo y que se relaciona con que se puede concluir que Chile no tiene un volumen de producción nacional equiparable a lugares como Europa, Asia u otros, ¿ya? Entonces creo que es un fenómeno común, ¿ya? Es normal, básicamente, que no tengamos ese desarrollo legislativo como en otros lugares y otros países. Sin embargo, hay desafíos, por supuesto, y yo podría dividirlos en dos puntos específicos. Uno es el que muy bien planteaba Paula, que tiene relación con la trata de personas con fines de explotación laboral en industrias relacionadas a la moda. Ese es un problema latente que está existiendo y del cual estoy investigando ahora específicamente para mi ramo de derecho penal, porque creo que ahí puede dar el vínculo específicamente con el delito de trata de personas. Y el otro desafío está también en enterarnos, abrazar y comprender la situación de que somos el patio trasero del mundo y la industria de la moda y del lujo, y que por lo tanto eso va a ocasionar consecuencias tan graves como que tengamos el vertedero más grande del mundo ubicado en el desierto de Atacama, ¿ya? Quizás nosotros no somos los que estamos produciendo esa ropa, no somos nosotros los que tenemos ese nivel y ese calibre de industria tal como para poder contaminar al resto del mundo, pero sí los países y las zonas que sí tienen ese volumen de producción van a venir a nuestro país a desechar todas esas prendas porque no contamos con las medidas y las regulaciones necesarias para poder evitarlo, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva tenemos dos desafíos. Y me gustaría incluir un tercero, pero que más que jurídico y comunitario es individual. Yo creo que este es un desafío que trasciende a todos los países, sea cual sea su nivel de producción, y es que cada individuo como consumidor de moda también aporte su granito de arena. A lo menos con la etapa de la reflexión respecto a qué es lo que estoy consumiendo, de qué está compuesto, a dónde va a parar mi ropa. Y ya con solo ese ejercicio, yo soy fiel creyente de que las actuaciones individuales sí tienen consecuencias en la forma de producir y, por supuesto, de resolver este problema.
Mira, justo te quería preguntar un poco por eso, porque creo que yo también trato de ser muy consciente desde mi propio sistema valórico, ¿no? Muy crítica, muy reflexiva sobre lo que consumo. En ese sentido, claro, no consumo carne, trato de reciclar y tengo esas iniciativas individuales. Pero creo que también estaba pensando en las iniciativas que yo he conocido sin investigar respecto a eso, para mitigar un poco el impacto que hay respecto al desecho textil. Y veo mucho, pienso yo, en estas iniciativas de tiendas de retail, que son un poco, bueno, tráenos tu pantalón viejo y te damos un descuento en este nuevo pantalón, ¿no? Claro. O ese tipo de cosas. Y estaba pensando también que creo que puede que también, quizás, no sé cómo lo ves tú, esta es una idea incipiente mía de la que no he investigado, puede que también quizás haya una tendencia de responsabilizar al consumidor por iniciativas que quizás tampoco son abordables solamente desde ahí. O sea, yo creo que también nos quedamos cortos, ¿no? Como hacerlo también, consciente de la compra, del destino final de la compra. Claro, o sea, yo creo que está bien que tengamos ese proceso reflexivo, como decía Bárbara, que está bien que seamos conscientes de qué compramos y de lo que aquello implica. Pero creo que dentro de eso hay muchas veces que quizás distintas empresas o distintas tiendas que están mucho más involucradas a un nivel, digamos, mucho más macro en esta temática o en esta problemática, dicen, bueno, pero es que les toca a ustedes también reciclar, ¿no? O es que les toca a ustedes también comprar conscientes, ¿no? No sé cómo ves tú eso, porque pensando que tenemos poca legislación y pensando que hay pocas iniciativas de ese tipo, ¿no? Que ahora, claro, tenemos la ley REP, que es genial que exista. ¿Ves tú también que quizás haya esta especie como de un poco desligarse la responsabilidad y decir, bueno, esto tiene que ver más que nada con el consumidor, no tanto con nosotros? Absolutamente, absolutamente, y aunque tú crees que es una idea incipiente, claro que también se entiende así por parte de la doctrina que estudia el derecho de la moda. Y es interesante que lo conversemos también aquí en Micrófono Violeta, porque es algo que siento que ocurre generalmente cuando hay conflictos sociales de gran magnitud, como por ejemplo la violencia de género. Que generalmente, o al menos en un inicio del trabajo en violencia de género, me percaté de cómo se dejaba las manos del problema en las mujeres y en que denunciaran y en que ellas no aceptaran la violencia, etcétera. Creo que puedo asemejar ese entendimiento que tuve en aquella época con esto mismo que planteas tú. Como que la primera etapa de estos problemas sociales y culturales enormes tienden a dirigirse al individuo, ya a decir como ya, pero entonces si a ti no te gusta esto, tú no compres esa ropa o trata de gastar más dinero, que es lo que se suele decir en empresas de slow fashion, como se le suele decir, y tú toma las riendas del problema y hazte cargo de él, ¿ya? Y eso responde al final un poco al problema sistémico del capitalismo, ¿ya? Que te va a dar a entender que no hay nada más que hacer si es que no existe la normativa adecuada. Ahora bien, dicho eso, considero que de todas maneras también es un resultado del capitalismo darle a entender a la sociedad que no tiene poder para poder hacer cambio, ¿ya? Entonces yo creo que hay que hilar bien fino en cuanto a esa idea y reforzar ambos aspectos. O sea, el trabajo individual de los consumidores efectivamente puede que no tenga el peso suficiente si es que no se complementa con políticas públicas y normativas que sean potentes y que sean robustas, ¿ya? Pero eso jamás le va a quitar el valor a ese proceso reflexivo, como comentábamos, e individual de cada persona que consume moda, ¿ya? Y sobre todo en una era globalizada, en virtud de la cual, por ejemplo, no sé si decirle tendencias, como los hauls, con 500 bolsas de Shein, son manifestaciones individuales, al fin y al cabo, de tendencias que se replican. Entonces creo que sí, como cualquier fenómeno social en un inicio, se suelen lavar las manos las empresas, podemos tomar eso de cierta manera a nuestro favor para realizar ese trabajo personal que es igual de importante. Bárbara, estoy muy de acuerdo. Pero además quería preguntarte, porque claro, hemos ido metiendo de a poquito el tema de la perspectiva de género, y estaba pensando en este sistema capitalista, efectivamente, un rol súper importante que ocupamos como sociedad es el de consumidores, y creo que en la moda, principalmente, consumidoras. O sea,
Creo que la industria de la moda, por como yo la vivo, como persona que compra ropa para vestirse, está súper orientada a la moda, digamos, hacia la mujer, ¿no? Creo que incluso a veces la ropa masculina, como se entiende, ¿no? Que la mujer le va a comprar la camisa al marido para Navidad, o la mujer le va a comprar los zapatos al niño, y parece que, digamos, el vestir es algo que está, desde también mi impresión ahora, súper feminizado. Pero bueno, digo esto solo para introducir la pregunta de cómo has visto tú dentro de tu investigación la perspectiva de género. ¿Qué nos podrías mencionar, digamos, de forma más concreta? Sí, es interesante el estudio de la industria de la moda y las vulneraciones a los derechos humanos desde la siguiente perspectiva, que se vincula directamente con equidad de género. Tú tienes en la industria de la moda una cadena de producción, ¿ya? Y con cada uno de los derechos humanos que yo pretendo estudiar, la idea es analizarlo desde el inicio de esta cadena de producción, o sea, estoy hablando desde el momento en que se recoge el algodón para hacer una de las prendas, hasta el momento en que la persona, en este caso mujeres, se ponen la ropa, ¿ya? Entonces, el análisis desde la perspectiva de género en esa cadena de producción es muy interesante. El 46% de las mujeres que trabajan en la industria del algodón son mujeres, ¿ya? Y ese es conocido como uno de los ambientes laborales más precarios de la industria de la cadena textil, ¿ya? Entonces, ya al inicio, y por eso es interesante, desde el momento en que se está gestando la prenda, ya podemos atribuir un componente de género que es importante para el análisis de lo que viene posteriormente. Esto sin desmerecer otros ambientes también del trabajo textil. El trabajo en la industria de la moda es uno de los que tiene más accidentes laborales, es considerado bastante riesgoso por el tipo de instrumentos y herramientas que se utilizan y es feminizado, ¿ya? Las mujeres son quienes más tienden a trabajar en lo que es la industria de la moda, ¿ya? Eso en cuanto a la creación. Pero si avanzamos un poquito también en lo que es la cadena productiva, claro que está el asunto del medio ambiente y derechos colectivos, del sistema en el que todos vivimos, pero hay otros, como decía en un inicio, que quizás pueden estar un poco más tras bambalinas y que hay legislaciones que han adoptado de una forma bastante interesante, como ocurre con los proyectos de ley, que en Chile también se discutió un poco, pero en Argentina sí se logró finalmente, de las tallas. Y eso ya es un ejemplo específico de cómo también la compradora, como dices tú, puede quizás ver vulnerados sus derechos a la hora de ir a comprar ropa. Bueno, hay expertos, legisladores ya a estas alturas en Argentina en su momento que aseveraban que era vulneratorio para las mujeres ir a distintas tiendas y que la XS de Zara fuera distinta a la XS, por ejemplo, de Falabella, ¿ya? Y que la estandarización de las tallas incluso puede representar un parámetro de dignidad para muchas personas y principalmente mujeres, ¿ya? Entonces eso es una característica interesante de cómo, por ejemplo, desde que se recoge el algodón hasta que la persona se prueba su prenda en el probador, pueden existir derechos fundamentales y humanos involucrados que pueden ser interesantes a la hora de legislar. Me parece interesantísimo, como que creo que me hablabas y no dejaba de imaginarme distintos escenarios en los que, claro, pues hay distintas, es que creo que mujeres y diversidades, estoy pensando en el mismo concepto de la expresión de género. Creo que la ropa es fundamental no solo para expresar nuestra identidad de género, sino quiénes somos, ¿no? En particular, la idea de vestirse no es algo que sea voluntario. Y el tema de las tallas, creo que también a veces hay una crítica que está muy dirigida hacia el individuo, ¿no? O sea, si no encontraste tu talla, tú tenés que saber dónde comprar, tú tenés ese cuerpo, te tocará a ti saber cómo vestirlo. Pero claro, creo que dentro de eso existe también un argumento de por qué se compra en el fast fashion, que yo he escuchado más de una vez, que es como, bueno, tiene más disponibilidad de tallas que las tiendas físicas en el retail. Y en algún momento lo he escuchado. Entonces creo que también quizás hay algo, una especie como de necesidad, que el modelo productivo de la moda, desde su parte más vulneratoria, sí, está igual respondiendo de alguna forma. Sí. Sí, es que tú, por ejemplo, antes, como lo que decías tú, como las tendencias, la moda, eran un método contestatario a ciertas
a ciertas etapas en las que estaba evolucionando en ese tiempo el mundo. Por ejemplo, no sé, la época de los hippies, después la época punk, que eran métodos contestatarios. O sea, por ejemplo, incluso en la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, que hubo muchos diseñadores que apoyaron poder sacar personas de los campos de concentración. Por ejemplo, no sé, como otros diseñadores también que pudieron apoyar, por ejemplo, a las diversidades para sacarlas de los campos de concentración. Entonces las ponían en ciertas fábricas o destinaban recursos para poder ocultar personas. Entonces, pero también pasa que con los modelos económicos, cuando el sistema económico ve en el fondo un modelo de negocio, en que la vestimenta ya no solamente es una expresión de las personas como si fuera una obra de teatro, y pasamos a hacerlo comercial absolutamente, claro, se nos generan un montón de inconvenientes, y que en el fondo también genera como esta desvirtualización de esa expresión, porque en el fondo tú te pones un modelo de ropa que es como lo estándar para que tienes que ir a trabajar, porque tienes que ir a la oficina, o porque tienes que ir a un cumpleaños, no sé, lo que sea. Entonces esa estandarización también tiene mucho que ver con el modelo económico, desde cómo el modelo económico desdibuja esas personalidades, que desde el modelo económico, no solamente del capitalismo, sino que ese modelo económico como medida de control también impulsa que, por ejemplo, no sé si ahora será mucho más fácil, por ejemplo, encontrar ropa punk, por ejemplo, o cómo adaptamos los outfits a ropa punk, porque si tú vas al comercio, es como que toda esta ropa, por ejemplo, del win-win, como no sé, del lobo de Wall Street, ¿cachai? Que es como esta camisa fit, porque es como el hombre winner, ¿cachai? El hombre que va al gimnasio, que tiene no sé cuántas cripto. Entonces también el modelo económico hace esta apropiación cultural, no solamente de los pueblos originarios, que de hecho, por ejemplo, Carolina Herrera tuvo hace poco una sanción porque sacó unos modelos que eran de pueblos originarios y se los apropió. En el fondo hay una apropiación cultural importante ahí. Entonces, como que el modelo económico, desde el punto de vista capitalista, pero también tenemos los modelos asiáticos que también vieron una oportunidad. Entonces, en hacer, por ejemplo, producir estas telas de muy mala calidad, con fábricas que en el fondo no requieren mayor implementación, los derechos laborales están súper cuestionados, son regímenes totalitarios, entonces no requieren código del trabajo, no requieren muchas cosas. Entonces, esta apropiación, que en el fondo yo creo que va más allá como de que yo creo que es un modelo económico solamente, como del desdibujar a la persona y tener que establecer como qué nos ponemos, qué no nos ponemos, y de ahí, bueno, como el producto final o el stakeholder, como no lo podrías como especificar, da lo mismo, como que eso ya es problema del consumidor final nomás, pues, ¿cachai? Como que es complejo. Bueno, y dentro de la ropa también, pues yo creo que los estereotipos también, de que es ser una mujer, que es ser hombre, que es ser diversidad, también dentro de la imagen mental que se nos cruza por la cabeza cuando aparecen estas palabras, hay cierto tipo de vestimenta, ¿no? Sí, o sea, que en el H&M estamos súper mal ahí, porque H&M era una tienda que venía como mucho, no sé, con una propuesta que era como mucho más amplia, todas las diversidades, todos los cuerpos, no sé, etcétera. Y me pasa que en varios H&M he visto como cuando va la vendedora, el guardia, le dice, no, es que esa ropa es de hombre, como que, y incluso yo, no sé, voy a ver una blusa, voy a ver una camisa a mi hermano, me dice, no, pero es que allá está el sector de mujeres. Entonces como, bueno, y si yo me la quisiera comprar para mí, ¿cuál es el problema? Claro. ¿Me va a detener? Como, me va a detener mi compra, no sé, como que no está sociabilizado todavía como que debería ser neutro. Como que yo puedo entrar a cualquier sector de la tienda o no sé, como el Zara de hombre también es muy así, es como solo hombres, como... No, y la sección de hombres es triste, es como que hay 4 colores nomás. Y es como la gente, los hombres también quieren usar colores, también quieren ponerse algo rosado o algo naranjo, como... Es que va fuera de este como hombre win-win del lobo de Wall Street. No, dicen que no. Es que Francisco usaría negro... Y azul, por lo que veo. Es que en todo momento. Está preparando para la operación zombie. Pero bueno, podemos levantar muchísimos nodos críticos, y está súper interesante hacerlo. Yo lo estoy pasando regio. ¿Les parece si escuchamos una canción antes de ir concluyendo esta conversación, sí, chicas? Volvemos. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta,
un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta después de esa canción de Rosalía y seguimos conversando. Bueno, hemos levantado, como decía antes de la pausa, un montón de nudos críticos respecto del modelo productivo, del impacto que tiene en los derechos humanos, del impacto que tiene en términos de género para todas las personas, mujeres, hombres y diversidades sexogenéricas. Y hay mucho de eso que podemos ir atestiguando. Bárbara, pensando que a la academia también le gusta terminar siempre las investigaciones en una nota esperanzadora, y veo que tú compartes esa postura. ¿Sí? ¿Lo hago? Yo veo que sí. ¿O creo que está todo perdido? Algo de esperanza nos has compartido. ¿Qué ves tú, digamos, como puntos quizás positivos dentro de, no sé, el discurso, la legislación o quizás el mismo modelo productivo de la moda que quizás hayas podido ir investigando o evidenciando? Que se esté difundiendo, definitivamente. Esto es algo de lo que no se hablaba, me atrevo a decir, hace súper poco. O sea, más de 5 años, imposible que esta discusión con el calibre que tiene tuviera. Y eso es un punto de partida imprescindible. Y si bien soy parte de la academia y a su vez considero que la academia no lo es todo, de todas maneras creo que cuando los temas comienzan a difundirse también en el ámbito académico, significa que hay un interés en solucionar los problemas, y en este caso el de la industria de la moda particularmente. A mí me alegra mucho haberme propuesto este desafío de entrar a un doctorado en Derecho con un tema como el que es la industria de la moda, porque eso fue específicamente lo que yo propuse para ingresar a este doctorado, y haber sido aceptada para mí ya es una buena señal para lo que se viene con respecto a la literatura sobre industria de la moda y derechos humanos. Entonces yo creo que voy a seguir reforzando lo que comentaba anteriormente. Hay un trabajo que por supuesto tiene que ser legislativo, de política pública y normativo, pero bajo ningún concepto puede ir separado de la reflexión personal que como compradores y compradoras le tenemos que dar a la forma en la que consumimos. Uh-huh. Y reflexión comunitaria también. Creo que es importante ir trayendo esos temas a nuestros espacios desde la forma en que nos resuenen. A nosotros quizás no todos van a resonar, digamos, con la legislación, pero quizás sí es del medio ambiente, quizás sí es de los estereotipos de género. Creo que hay muchas aristas desde el que se puede tomar esta temática. Psicología también. Absolutamente, sí. Entonces creo que todo eso es muy importante, sobre todo porque creo que también dentro de nuestra sociedad hay algo súper relevante respecto de la imagen o cómo nos mostramos, que creo que dentro de todo ya es algo que requiere reflexión. Entonces, si eso lo podemos alojar en este panorama que, digamos, es mucho más enorme, mucho más histórico, mucho más social y cultural de lo que quizás puede ser una reflexión inicial, bacán poder hacerlo en compañía. Bacán también que podamos ir abriendo estas temáticas con las personas con las que nos sintamos cómodas y cómodos también. Y eso, de a poquito creo que esas reflexiones pueden ir ayudando a que hagamos cambios, digamos, en nuestros propios hábitos, quizás, como personas consumidoras, y de a poquito también dentro de nuestros roles más profesionales e incluso institucionales, quién sabe. Exacto, sí. Y quitarle la banalidad, si es posible, también al tema. La moda puede ser banal, como todo puede serlo, no todo tiene que ser absolutamente serio y académico, pero también reconocer que tiene su lado sumamente importante y relevante para las consecuencias culturales y sociales de todos los países, ¿ya? Entonces a veces cuando se intenta como darle la seriedad a un tema como lo que es la moda, hay un poco de resistencia. Y creo que eso también es una barrera que hay que derribar a partir de, como tú dices, las conversaciones y abrir los espacios. Totalmente. Es que creo que cuando le damos un enfoque de derechos humanos, ya ningún tema es banal. Exactamente. Creo que cuando tenemos esa mirada, que es nuestra bendición y nuestra maldición a las personas que nos interesamos por estas temáticas, sí, ya todos los temas pueden revestir de la más absoluta seriedad. Sí. Pero eso, vamos a tratar de hacerlo también con cariño, ¿no? Por eso hablo de la comunidad. Uh-huh. Creo que estas reflexiones siempre se hacen un poco mejor acompañados.
Bárbara, y bueno, para ir cerrando la conversación, quería quizás pedirte un mensajito precisamente para quienes nos involucramos con estas temáticas desde la institución. ¿Cómo te imaginas tú una institución que tenga más, no sé cómo decirlo, instaurados la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, o cómo podemos ir avanzando hacia allá, no solo en el tema de la moda, sino, por ejemplo, desde la academia o desde las instituciones en las que estamos? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que se vincula principalmente con comprender que ya hay un largo camino, sobre todo desde el año 2018 en las instituciones, sobre todo universitarias, de otras características también, con robustecer lo que es la reglamentación en materia de diversidad, equidad de género y otros. Ya hay un trabajo que se ha realizado y que existe, y lo puedo reconocer a partir sobre todo del trabajo que se ha ido realizando a partir del análisis del criterio 7. Esa documentación, y ustedes mejor que yo lo sabrán, existe y está a disposición. Se puede mejorar, por supuesto, podemos entrar a discutir en ello y lo que sea, pero ya teniendo ese camino realizado, la implementación y cómo lo hacemos es lo importante, ¿ya? Y desde ahí creo que hay que darle el espacio también a las organizaciones estudiantiles e incluso estamentales del estamento que provengan, ¿ya? Tenemos mucho que aportar desde distintas perspectivas, desde distintas vías. Es importante la institución, es importante la reglamentación, pero yo creo que ya existe. Me atrevo a decir, y aquí sí estoy siendo esperanzadora, que está bien fuerte. Que estamos en una buena posición. Las leyes que se han fomentado desde el año 2018 nos otorgan esa calidad. Pero en cómo lo implementamos, ahí está el meollo del asunto, y sí o sí se va a necesitar de los estamentos para hacerlo. Hay muy buenas ideas, hay mucha motivación, mucha vocación también en cuanto a perspectiva de género y trabajo social, que puede colaborar con la implementación de todo lo que está escrito y todo lo que es formal. Me encanta, porque entonces terminamos con una invitación. Claro que sí. Oye, Bárbara, te agradecemos muchísimo todo, la expertise de la temática, los datos que, bueno, me volaron la cabeza. Voy a estar pensando en esto toda la Navidad. Cuando te regalen tu ropita. Todo el fin de año, cuando me regalen mi ropita, voy a decir, No quiero esto. ¿Fast fashion o slow fashion? Así que eso, y también pues tu buena onda y tu disposición para estar acá en la radio. Se nota que lo disfrutas. Sí, me encanta. Gracias por la invitación. Ahí está la periodista que puedo ser. No, pero la Bárbara es una tremenda comunicadora, así que yo creo que va a explotar todo eso en... Absolutamente. Esperamos volver a tenerte y esperamos ansiosas también ahí el producto final de tu tesis. Muchas gracias, y disponible para venir cuando quieran y que colaboremos juntas, porque siento que moda y género tienen una muy importante vinculación, así que disponible para trabajar y colaborar en lo que necesiten, y también a quienes nos oyen si es que en algún momento quieren conversar conmigo. Absolutamente. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, y nos escuchamos ya en otro programa en directo, en vivo y en directo, el 2026. Así que tengan un excelente fin de año, y nos despedimos con una última canción. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.